¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de El Foco. Le doy la bienvenida a Claudia Monterde. Hola Héctor, ¿qué tal? Claudia, gracias por acompañarme nuevamente. Estamos en esta ocasión, va a ser un programa muy padre. Estamos caminando en la calle de República del Chile, que antes se llamó la calle del Esclavo, y estamos llegando justo al lugar donde nació pues, el escritor que revolucionó las letras mexicanas, el precursor del modernismo, el escritor que en los años del porfiriato introdujo o abrió, le quitó la cortina de nopal a la literatura mexicana y se abrió a otros mundos, a otras lenguas, a otras formas de pensar. Manuel Gutiérrez Nájera, un extraordinario cronista, un extraordinario periodista desde los 17 años que comenzó a publicar hasta la fecha que murió muy joven, de 36 años, pero durante 20 años dejó una obra deslumbrante en los principales periódicos y las principales revistas de la época. Este escritor era tan prolífico que se tuvo que inventar varios seudónimos. Es el autor que más seudónimos tiene dentro de la literatura mexicana, de manera que como el Duque Job, sobre todo. El Duque Job fue el con el que se volvió más popular, y es precisamente alrededor de este seudónimo sobre lo que va a girar nuestro recorrido de hoy. Tenía que entregar 5 o 6 artículos en el periódico al día, en distintos periódicos, el Partido Liberal, el Nacional. Andaba como crítico de teatro, como cronista de teatro, andaba haciendo crónicas en las calles, escribía poemas, y murió a los 36 años. No se sabe todavía si fue por el alcohol. Él confesó que para poder resistir ese ritmo de vida bebía demasiado. Decían que lo mató el periodismo, ¿no? El periodismo, porque él dice una de las cosas más bellas que pueden decirse del periodismo, y es: él comenzó a los 17 años por imitación o ¿cómo se dice?, auspiciado por su padre, y le legó al periodismo una de sus frases más hermosas, porque dice: la huella que deja el periodismo es indeleble, el que se mancha con la tinta de la rotativa no se quita esa mancha de su piel jamás. Y es completamente cierto. Todos los que hemos practicado o vivido el periodismo sabemos de la verdad de esta frase. Y bueno, pues vamos a hacer un recorrido por los lugares de Manuel Gutiérrez Nájera, el mayor poeta y el mayor prosista con Altamirano que hubo en el siglo XIX. Nos va a acompañar en esta ocasión el periodista cultural, escritor Leo Eduardo Mendoza. Hola. Una figura, una presencia del periodismo mexicano. Qué padre que de la mano de Leo vayamos a recordar y a conocer a otro periodista, al otro gran periodista de finales del siglo XIX. No llega a ver el siglo XX. Manuel Gutiérrez Nájera muere unos meses antes de que llegue el automóvil a la Ciudad de México, muere unos meses antes de que llegue el cine, y sin embargo ya hay tanto en sus viñetas y en sus crónicas, hay tanto de cinematográfico y de movimiento que parece que anticipó muchas de esas cosas. Y nos hemos parado en la calle del Esclavo, en la calle de las novias. Qué chistoso que sea esclavo y novia, ¿no? Y de uno de los últimos cines pornográficos, que es el el Venus. El Río, ¿no? El Río, el Venus, Venus, claro. Venus y a la vuelta. Sí, el Río. Ya no sé si funciona todavía. Sí, funciona el Venus todavía. Ok, pero nos paramos frente a esta construcción, República de Chile número 13, porque es el lugar en el que nace Manuel Gutiérrez Nájera en 1859. ¿Cómo habrá sido la calle del Esclavo en 1859? Podemos imaginarlo más o menos. La calle no ha cambiado mucho su fisonomía, a pesar de que aparecieron pues ya algunos edificios. Hay bastantes ejemplos de la arquitectura de esa época. Por ahí se encuentran algunas fotografías que nos hablan de una calle de lodo, una calle surcada por mulitas, surcada por carretas, una calle populosa de la Ciudad de México. Y en este lugar alumbrado. Debe haber sido en las noches una boca de lobo, ¿no? Pero aparte era una ciudad muy pequeña todavía, era una ciudad que no se desarrollaba, era una ciudad que no, quizá si lo vemos en un mapa, tendremos una idea más o menos. Llegaba a Arcos de Belén, llegaba aquí adelantito, hacia Lagunilla, estaba en la Villa de Guadalupe, existía la Romita y todo esto, pero la vida de la ciudad era aquí, en este centro, y aquí vivían todos ellos.
Guillermo Prieto, por ejemplo, comía garnachas aquí en la plaza de aquí de Santo Domingo. Y Altamirano vivía aquí a 2 cuadras. A 2 cuadras, aquí vivían todos ellos. Entonces, imagínate el mundo, ese mundo, cómo sería en ese momento, una ciudad pequeña y peligrosa, pero a la vez también una aventura, digamos, ¿no? Aunque justo Gutiérrez Nájera en la novela del tranvía empieza a expandir un poco esa ciudad, ¿no? Anuncia que la hacienda de la Condesa, lo que después sería también, ¿cómo se llama la otra hacienda? San Rafael. Tlalpan. Es que él se va por Reforma, se va caminando hacia allá, hacia el Cebollón, el rancho del Cebollón, la colonia de los arquitectos, la colonia Juárez, etcétera. De hecho, es la primera crónica, lo dijiste perfecto, pero es la primera crónica que nos habla de la expansión de la ciudad. La primera vez que la ciudad se sale del lugar donde la dejaron los españoles, la Ciudad de México crece, se comienza a alejar y anuncia el desarrollo de la ciudad hacia la colonia Juárez, hacia la colonia de los arquitectos, hacia la Condesa y luego cómo va buscando hacia Santa Fe. Incluso dice, Santa Fe la espera como una novia llena de flores, como si fuera su novio. Pero bueno, efectivamente, nace en 1859 aquí. ¿Qué nos platicas de Manuel Gutiérrez Nájera, el joven o el niño? El niño era brillantísimo, a los 15 años, 16, 15 años publicó su primer artículo, que fue un plagio, por cierto, y que tú lo cuentas en uno de tus artículos. Dos plagios. Dos plagios. Es que sí, es muy curioso que el escritor más deslumbrante se haya inaugurado de esa manera, pero lo hizo varias veces. Una vez lo acusaron de que escribía de una manera muy vulgar. Y él contestó y dijo, Víctor Hugo escribe de la misma manera, es más, voy a traducir un texto de Víctor Hugo que prueba que Víctor Hugo escribe cosas peores que yo. Entonces publicó una cosa que se supone que era un texto que Víctor Hugo dedicó a la Gran Exposición de París, no a la Gran Exposición de París, a una exposición universal. Y los del periódico le dicen, a Víctor Hugo se le permite, pero usted es un mequetrefe. Y entonces les contesta, qué curioso que este texto lo escribí yo, Víctor Hugo jamás ha escrito esto, les tendí una red y cayeron, y esto demuestra que ustedes son unos imbéciles, ¿no? Pero bueno, se plagió a un escritor y ese fue su debut casi prácticamente en el periodismo. 2 artículos, ¿no? Pero era probablemente había leído todo en su época. ¿Y qué tan cierto era que su madre lo obligaba a leer todos los siglos de oro porque quería que fuera seminarista y que de ahí adquirió como todo esto? Pues muy probablemente quiso ser sacerdote, pero como muchos otros acabó en el periodismo, claro. Como muchos otros. Pero es importante, ¿no? Que a partir de esta lectura del siglo de oro fue el otro gran salto a una explosión del lenguaje castellano fue con el modernismo, ¿no? Claro, el modernismo es la piedra de toque en la literatura latinoamericana en cuanto a la modernidad, digamos, ¿no? Pero tiene un sentido mucho más amplio y lo explica un poco José Emilio Pacheco en la introducción de la antología modernista que publicó la UNAM, que es el clásico. Claro, que es apropiarse un poco, es lo que después de Andrade dirá en la poesía brasileña, canibalizar Europa. Se apropia de la poesía europea, se apropia de los giros, de todo esto, convierte un poco esta ciudad en una ciudad europea, pero desde dentro, es decir, es una apropiación del mundo europeo y es un estar en el mundo. Así es. Es un estar en el mundo. Sí, ahora había como muchas tensiones, ¿no? Ahora que mencionas el prólogo de José Emilio Pacheco, me gusta algo que dice ahí, de cómo no había un modernismo, sino había una pluralidad de modernismos. Modernistas, dicen. Que se fueron como construyendo mientras iban publicando, porque nunca hubo un manifiesto. Sí, se fue dando. Y dice, por imitación de muchos. José Asunción Silva, Manuel Gutiérrez Nájera, son dos de los precursores de esto, porque después muchos lo siguen copiando. José Martí. De hecho, muere antes de que Darío publique el gran libro del modernismo, muere un año antes, Manuel Gutiérrez Nájera. También dicen que él aprendió a leer porque su padre era prefecto de Maximiliano en Querétaro. Y durante el sitio de Querétaro, dice que su madre, a la luz de una vela, le enseñó a leer los periódicos. Lo enseñó a leer a partir de periódicos. Entonces, que las primeras lecturas, es curioso que el gran periodista haya sido precisamente, se haya acercado al mundo
al universo de la letra impresa a través de la lectura de periódicos. Pero bueno, en una obra tan vasta, solamente publica un libro en vida, lo hace muy joven, deja todo... Es de cuento, ¿no? De cuentos frágiles se llama, deja todo desperdigado, muere prematuramente a los 36 años, si tenemos tiempo podemos ir al lugar a donde murió y narrar un poco cómo se da ese momento, pero sobre todo se le recuerda por un poema, que es el gran poema urbano inmortal de Manuel Gutiérrez Nájera, que es La Duquesa Job. Ese poema pasa en la calle de Madero y va describiendo el paso de una mujer, el taconeo de una mujer, 850 pasos, no están en el poema, pero esos son los pasos que hay que dar para ir desde la esquina de La Sorpresa hasta las puertas, desde las puertas de La Sorpresa hasta la esquina del Jockey Club, que es la Casa de los Azulejos. Vamos a hacer ese recorrido y vamos a ver qué de Manuel Gutiérrez Nájera podemos encontrar, acompañados por el gran Leo Eduardo Mendoza. ¿Vamos? Vamos. Bueno, estamos en la calle de Madero, frente al Hotel Majestic. Tenemos a espaldas el Zócalo. Hay que recordar que esta calle se llamó Calle de Plateros desde el año 1630 y tantos. Una ordenanza de uno de los virreyes de la Nueva España decretó que todos los que tuvieran un taller de platerías tenían que concentrarse en esta calle y en la segunda, digamos, hacia la Alameda. Por eso se llamó Primera y Segunda de Plateros. Aquí se concentraron algunos de los talleres de platería, de los cuales todavía quedan algunos ejemplos con pues estas cosas de fantasía, de joyería que hay ahora. La caminata del personaje del poema La Duquesa Job comienza precisamente frente a las puertas de La Sorpresa. La Sorpresa era un almacén. Hay muchas fotos que lo ubican más o menos en esta zona. Por aquí estaba la marquesina. ¿Por qué no nos dices qué es el poema de la Duquesa Job? Vamos a buscar esos lugares. Bueno, el poema de la Duquesa Job está escrito en decasílabos, es decir, en versos de 10 sílabas. En algunos momentos hace sinalefas y todas estas prácticas, digamos, que hacen los poetas. Y está dedicado a Manuel Puga y Acal. Eso es un poema que comienza. Manuel Puga y Acal fue un escritor muy joven que acababa de regresar de París y entonces discutía mucho estos polemistas, estos periodistas de los que habla Octavio Paz, que tenían ideas, de estos periodistas que eran como su abuelo mismo, que no... Irineo. Sí, Irineo, que mató en un duelo al hermano de Justo Sierra en el chisme. Todo eso es maravilloso para una novela, ¿eh? Sí, sí. Esos periodistas que tenían ideas y que escribían. Manuel Gutiérrez Nájera dejó 2000 artículos publicados, digo, es impresionante la cantidad. Entonces, es una charla de sobremesa, de estas largas sobremesas en las que se habla. Y el Duque de Job, que es uno de los seudónimos, de los muchos seudónimos de Manuel Gutiérrez Nájera, le va a platicar a Manuel Puga y Acal cómo es su novia, su amante, su griseta, su modista, Sí. su frente. Y de paso va a ser una crónica de Madero. Y de ¿no? paso va a hablar de los 800 metros que hay entre la Sorpresa y el Jockey Club, que era el paseo de la gente bien. Sí, claro. Sí, la calle elegante de la ciudad. Calle elegante, El dulce charla de sobremesa, mientras devoro fresa tras fresa y abajo ronca tu perro Bob,
te haré el retrato de la duquesa que adora a veces el duque Hope. Adora a veces. A veces, no es decir, siempre. no estamos hablando de algo muy serio, de una Todavía no se relación casaba muy estable. tampoco. No, hay una Y ella no historia. es su esposa, ¿no? No, es una joven de la que efectivamente ya se sabe, por lo que sabemos es lo que dice Manuel Puga Yacal de esta musa de la poesía mexicana. La poesía mexicana, esta es la gran musa de la poesía mexicana, porque José Emilio Pacheco lo dice de una manera maravillosa. Habiendo leído este poema o no, todos los poetas están repitiendo de algún modo las enseñanzas que Manuel Gutiérrez Nájera dejó aquí. Entonces dice el taconeo de la duquesa Hope sigue atravesando por los siglos la poesía mexicana. Ella va caminando por aquí, pero Manuel Gutiérrez Nájera le cuenta a Manuel Puga Yacal quién es ella. Ella es una joven que sabemos que se llamaba Marie. ¿María? Ah, María. Marie, que era francesa, que tuvo una relación con él. Ella era una costurera que trabajaba en uno de los talleres de las grandes modistas, porque en el Porfiriato es precisamente en Plateros y San Francisco, en lo que hoy es Madero, donde se instalan los grandes lugares, las grandes joyerías, las grandes tiendas de moda, los grandes restaurantes, la pastelería El Globo, los estudios fotográficos, los cines. Valleto está por aquí también, Aquí, el por estudio de aquí. Valleto. Vive Sebastián Lerdo de Tejada, vive en esta calle. Es la calle de los marqueses, de los que tienen títulos nobiliarios todavía en sus apellidos, etcétera. Y ella es una joven que trabaja de costurera en un taller y todos los días sale a caminar por aquí. En ese tiempo estaba de moda el concepto de griseta, que era ¿qué? Era una muchacha que no tenía apellidos, que no tenía fortuna, que tenía que salir a buscarse la vida trabajando como costurera, esto pasa en París. Lo inicia un cuento de Musset que se llama Mimi Pinzón. Mimi Pinzón, que aparece mencionada en el poema, y Mimi Pinzón es el prototipo, digamos, de este tipo de personajes. Unas jóvenes que en París consideran descocadas porque no Pero están además con los tienen padres, libertad, tienen ¿no? Porque libertad. tienen poder Tienen económico. poder económico, porque ya accedieron al trabajo y se visten de gris. Curiosamente, Bueno, dicen que se visten de Una gris tela- o que griseta es la tela estampada de flores. Están las dos las dos versiones. Yo creo que la del estampado es como la más aceptada, aunque durante mucho tiempo por el griseta decían que estas costureras se vestían de esa manera. En la ópera La Bohemia aparecen estas grisetas, son Musetta precisamente una de estos personajes. Mimi, el personaje de la Bohemia, es precisamente una costurera. Es una costurera. Es una sí, costurera, claro. Cuando dicen me han llamado Mimi y cuenta su historia, Claro. es una costurera que se ha independizado, pero que vive muy pobre, ¿eh? Por eso son sus problemas con Rodolfo, el Así es, famoso les cae ese invierno atroz y no Sí. tienen ni qué comer. Es preciosa la ópera Sí. de Puccini. de Puccini. De Puccini. Que sí refleja un cambio social que está ocurriendo en Europa y aquí con la industrialización, ¿no? Que se ve, incluso se refleja en el periodismo, ¿no? Que es una nueva forma de trabajar, la profesionalización del escritor, todo eso La está... industrialización del periodismo hace que el periodismo se vuelva una profesión. Eso no existía, se vuelve una profesión y de alguna manera el periodista se vuelve un obrero, diríamos después, el obrero de la tecla, ¿no? Paul Benichou habla de la coronación del escritor de los años 50 con Víctor Hugo, pero esto es después, es cuando el periodista es un poco más, el escritor tiene que vivir de sus artículos, tiene que vivir de su trabajo como redactor en periódicos. Manuel Gutiérrez Nájera escribía al pie de la imprenta muchas veces sus crónicas, al pie de donde iban a publicarlas. Bueno, Todavía... se sabe también que tenía un mozo que se llamaba Simón y que este Simón lo estaba esperando para que le diera lo que estaba garrapateando cuartillas. para que Simón atravesara, cuando Gutiérrez Nájera vivía en Santo Domingo, Simón atravesara corriendo con las hojas todavía manchadas de tinta para entregárselas al cajista que estaba esperando para sacar el periódico al día siguiente. Se cuenta que después de tener este romance, el poema tiene muchos elementos sensuales, da a entender claramente una relación erótica que sostiene el autor con esta joven costurera, pero sabemos también por Manuel Puga Yacal que cuando Gutiérrez Nájera le avisa que ya se va a acabar esto porque se va a casar con Cecilia de Maillefert, la joven en un arranque de romanticismo
agarra unos cerillos, el fósforo lo disuelve en un té y se lo toma para matarse, porque la va a dejar Manuel Gutiérrez Nájera. Y entre Manuel Puga Yacal y un médico que están presentes, la alcanzan le hacen un lavado de estómago y la alcanzan a salvar. Entonces, todavía hay mucho musa, romanticismo, ¿no? Del que ya renegaban, como todavía está por aquí presente. La joven se trata de suicidar cuando sabe que Manuel Gutiérrez Nájera se va. Este personaje tan enigmático, durante mucho tiempo no se conocían bien su fisonomía. Es un personaje de baja estatura, lo describen pues muy narizón, con la cabeza muy grande. Está pintado en el mural del Sueño de Domingo en la Alameda de Diego Rivera, quitándose el sombrero ante dos mujeres que están vestidas, que podrían ser unas grisetas de la época. Bueno, pero fíjate que un poco lo que dices, que Puga Yacal estaba ahí con Marie en este intento de suicidio, te recuerda un poco que estas grisetas iban a los bares, convivían en los cafés con los poetas y con los pintores en París sobre todo. Eran musas de pintores también. Ok, bueno, estamos llegando a la esquina de Palma. En el poema, él dice: mi duquesita, la que me adora, no tiene humos de gran señora. No es la griseta, es la griseta de Paul de Kock. Paul de Kock es un escritor que escribía novelas sobre costureras, precisamente. Sí, como que esa clase media parisina que está surgiendo, ¿no? Él la retoma mucho en sus novelas. Y es un escritor que fue muy despreciado en México. Altamirano lo consideraba un autor de basura, decía: esto es lo que escribe, no tiene ningún valor estético. Entonces es muy interesante que Manuel Gutiérrez Nájera lo incluya aquí, porque está haciendo un guiño en realidad a decir: el nacionalismo de Altamirano se acabó, aquí vamos a abrirnos a otras literaturas, etc. Y luego dice: no baila Boston, y desconoce de las carreras el alto goce y los placeres del 5 o'clock. Es decir, no baila Boston. El Boston es el vals más lento que se bailaba en Estados Unidos, que era menos vertiginoso que el vals vienés. Las carreras, pues ya sabemos que estaba el hipódromo de... Ya existía el hipódromo de la Condesa, yo creo que era Peralvillo, ¿no? Peralvillo. De la Condesa no se había inaugurado, estaba el hipódromo de Peralvillo, que duró poco tiempo, que era muy polvoso, no le gustaba mucho a la gente. Y los placeres del 5 o'clock ya está hablando de la invasión europeizante en las costumbres y sobre todo que él estaba un poco en contra justo de los ingleses y de la invasión inglesa y norteamericana, y un poco más a favor de la francesa, ¿no? Siempre tiene como pugna entre deshacernos de las prácticas del norte, ¿no? Yo creo que te habla de una cultura muy vasta de Manuel Gutiérrez Nájera. O sea, leía de todo, como debe leer un periodista que se preste de serlo, y le encantaban muchas cosas que otros se horrorizarían ante ello, ¿no? Como el mismo Paul de Kock, digamos, sí. Se horrorizarían muchos escritores serios de estas cosas, claro. ¿No? Entonces, yo lo imagino como un omnívoro devorando cosas, libros, y aplicándolos aquí, es decir, viendo este mundo pequeño convirtiéndose en ese gran mundo europeo, en ese gran mundo... Que era parte de la idea del modernismo, claro. El eclecticismo, ¿no? Traer de todos lados, no casarse con el nacionalismo ni con ninguna cultura, excepto con el español, eso era lo único, claro. ¿No? Pero curiosamente hay algo que he visto que no tratan muchos, que es la beta religiosa. Este gusto por la religión y por el asunto religioso. En el poema mete cosas religiosas está constantemente. Pero sí el sueño de algún poeta, ni los querubes que vio Jacob fueron tan bellos cual la coqueta de ojitos verdes, rubia griseta, que adora a veces el duque Job. Esto me gusta. Si pisa alfombra, no es en su casa, ya nos está diciendo que viene de una condición modesta. Posiblemente piso de tierra. Si por Plateros alegre pasa y la saluda Madame Marnat es la modista francesa que tenía montada su tienda en un tramo de esta calle. Algunos dicen que es la esquina de Espíritu Santo y Plateros, entonces esto sería más o menos donde hoy está el Museo del Estanquillo. Al pasar la joven, lo cual nos da la impresión de que probablemente pasaba de este lado, o bueno, claro. Porque el taller estaba de este lado, bueno, no importa, pero salía Madame Marnat y la veía pasar y la saludaba. Dice: si por Plateros alegre pasa y la saluda Madame Marnat, no es sin disputa porque la vista.
porque No, es muy no, cara. Claro, es no muy la, cara. ella no la viste. Ella trabaja Sí, porque para a casa ellas. de otra modista, desde Es que temprano, trabajaba en otra rápida, modista. trabajaba con Madame Ancio. Ansió. Madame Ancio era otra modista que tenía su casa en un tramo de esta calle, se dice que en las cercanías del Templo de la Profesa. Pero era menos cara que Madame Marnat. Y luego estamos acercándonos a un lugar que a mí me emociona mucho. Vamos a pasar por dos lugares que son emblemas de la vida en el Porfiriato, pero ahorita estamos en uno que debería haber una placa. Yo recuerdo que había una placa, es más, todavía está la huella de esa placa y la robaron, la quitaron, no sé qué pasó. Hoy es un Vips, en este edificio estuvo la droguería Plateros. Y en este edificio se puso el primer espectacular que hubo en la ciudad anunciando Droguería Plateros, pero eso no es lo importante. No. Lo importante es... Bueno, aquí fue la primera proyección de cine, ¿no? Exactamente. Aquí, la primera vez que se proyectó una película en la Ciudad de México fue en un entrepiso del edificio que estaba aquí en la Droguería Plateros, un espacio muy blanco, muy grande, donde pusieron una sábana blanca y donde llegaron los periodistas de ese momento. Los mejores periodistas fueron invitados a ver algo que estaba conmocionando al mundo. Los sentaron en unas sillas, comenzó la proyección y aquí estaba Tablada, estaba Urbina, estaba Nervo, estaban viendo eso y no tenían palabras para explicar lo que estaba ocurriendo, esas imágenes que se movían. Venía el escándalo del tren que llegaba a la estación, que en París había hecho que la gente se saliera corriendo, se maravillaron con lo vivo que estaba haciendo todo. Esto no lo alcanzó a ver Manuel Gutiérrez Nájera porque, como le decía, murió unas semanas antes de que se diera un tiempo antes de que se diera este experimento. De esos paraísos artificiales que le hubiera gustado ver, Que le ¿no? hubiera gustado. Imagínate lo que hubiera Sido maravilloso Sí. ver qué opinaba sobre el cinematógrafo, sus ¿no? crónicas, etc. Claro. Y aquí estuvo el Salón Rojo también, ¿no? El Salón Rojo estuvo más allá. Esto es la Esmeralda. Aquí estaba la joyería la Esmeralda, que era la joyería más lujosa de la ciudad. Los vamos a detener en este lugar porque tiene que ver con Gutiérrez Nájera, pero la Esmeralda, estos aparadores que vemos aquí, así estaban originalmente en la tienda, eran de ese tamaño y tenían adentro unos anaqueles en los que se exhibían, brillaban. Pero no solo los vendían collares, joyas, no, vendían todo. vendían infinidad de cosas, juguetes, cosas exóticas que traían europeas, ¿no? Se hizo famosa por como joyería, por la fineza de las joyas que traía y que eran presentadas aquí. Nos cuentan cómo atraían a las viejas crónicas, a los paseantes, el brillo de las joyas. Pero este lugar, este edificio que está aquí, es muy, muy interesante. Es nada más y nada menos el edificio que hizo famoso Villa, trepado ahí poniendo ahí puso la placa de Madero. Que decía Madero. Que no fue él quien puso el nombre, ¿no? Ya lo había puesto antes. Lo puso Lucio Blanco dos meses antes. Lo que pasa es que llegaron los zapatistas y como los zapatistas habían estado peleados con Madero, eran enemigos de Madero, al entrar a la ciudad vieron y quitaron la placa. Lo que es la foto que hemos visto es Villa reponiendo. Sí, que es la leyenda, ¿no? Como si él hubiera puesto el nombre. No, Villa reponiendo la placa que ya había bautizado Lucio Blanco. Pero por aquí nos está tapando una pequeña placa ya muy fracturada que se ve al pie de este edificio, que fue el edificio de una compañía de seguros, la Mexicana. Está tapando aquí este objeto, pero hay una placa ahí que ya está rota y dice, aquí estuvo el café La Concordia de Aldo Omarini. Omarini era un italiano que trajo un concepto de vender cafés, de vender helados, de vender bebidas y el Café de la Concordia estaba acompañado enorme, de grandes ¿no? ventanales. Era prácticamente el tamaño del edificio. Entonces estaba acompañado de grandes ventanales donde te podías sentar a ver el movimiento del paseo a las 4 de la tarde, donde toda la ciudad salía a ser vista, a ver, a ser visto. Nos cuenta Frías de cómo los jóvenes sinvergüenzas de ese tiempo se paraban en las esquinas porque pasaban las diosas de ese momento, las señoritas que pasaban en los carruajes con los sombreros de plumas y que ellos veían como si fueran apariciones. A las 4 de la tarde se iniciaba el recorrido, a caballo algunos, los varones, en simón o en carroza, las jóvenes acompañadas a veces por una severísima mamá.
para que no fuera a ocurrir nada, y los jóvenes se paraban aquí a verlos. Entonces, desde estas Veías a la... ventanales, Gutiérrez Nájera tomaba, pedía una copa de coñac, su café, puro. encendía su puro. Es el primero que usó en México una flor en el ojal. Decían que andaba Era con un un dandy, saco, ¿no? con un saco de terciopelo morado. Imagínate nada más, muy a la Oscar Wilde, ¿no? Claro. Con su ojal. Y, Oye, y también se dice que aquí con Carlos Díaz Dufo era donde cuando luego muchas veces no sabían qué nota sacar, aquí se enteraban de todo, porque ha de haber sido un hervidero de noticias, ¿no? También. Carlos Díaz Dufo era su compañero del Partido Liberal, del Partido Liberal o del... Carlos Díaz Dufo después fue el jefe de redacción y fundó con del él Imparcial. Con él fundó la revista Moderna en el Partido Liberal. Entonces, era el centro de reunión de la intelectualidad de la época, de todos los escritores y todos los poetas de la época. Venían aquí a tomar la copa, a la 1 de la tarde se tomaba la copa en ese tiempo, se llamaba así, la hora de la copa, salían los burócratas del palacio, salían las oficinas, se llenaba de animación la calle, el Café de la Concordia se llenaba, y entonces, como decía Claudia, uno venía aquí a enterarse pues, de todas las nuevas que había en la ciudad. Yo creo que todavía en muchos lugares del país los periodistas siguen teniendo un lugar de reunión donde se enteran de todos los Yo creo chismes. que ya ¿saben? desapareció. Es que, bueno, no hemos comentado, pero yo conocí a Leo hace muchísimos años en el Universal, cuando todavía existía las cantinas que en la esquina, la Universal, la Reforma, donde bajaban los periodistas de ahí, a veces hacían sus notas, ese mundo pues ya. El Café La Habana era el punto de reunión de los periodistas de Excelsior, de La Jornada, del Universal, de La Prensa, del Nacional, que estaban todos en la zona de los periodistas, en esa zona, y ahí se juntaban en las tardes a tomar café y a intercambiar información, ideas, etcétera. Chismes. Sí, chismes. Chismes. No, pues a veces llegabas, no tengo nota, todo. Y entonces te la daba. Ahí te decían, no, pues hay tal cosa, Hay busca cosa. tal cosa, etcétera. Bueno, pues algo así debió haber pasado aquí, nada más que estos eran los periodistas del Porfiriato. Y en algunos bares, ¿no? También, como en Nueva Orleans. Vamos a pasar en un momento Y por aquí debería estar también la peluquería de Micoló, que también menciona... Claro, sí. Enfrente de la Profesa, decía, ¿no? La Profesa es Enfrente. esta, y entonces debe ser aquí, más o menos la A peluquería ver, de ¿dónde Micoló. está eso? Aquí habla de Mimí No es la que Pinzón. sueña con los gomosos ni con los gallos de Micoló. Ajá, exacto, pero ¿dónde es? Entonces está por aquí. Está en la segunda o tercera estrofa. Mi duquesita, la que yo Sí, adoro. aquí está, es la segunda. La segunda. No es la condesa que Villasana caricatura. Villasana, José María Villasana. Caricaturista muy José Manuel famoso. Villasana. Es un famoso caricaturista de la época. Ni la poblana de Nagua Roja que José María Villasana. José María Villasana. Ni la poblana de Nagua Roja que Prieto amó, Guillermo Prieto, el autor de La Musa Callejera. Es que Prieto tenía un gusto muy especial por las mujeres del pueblo. Es decir, le gustaba mucho coquetear. Era desde joven. Era Sí, muy bueno, coquetero. La Musa Callejera también irradia una sensualidad. Y Era muy enamoradizo. un gusto. Sí, así O sea, es. Anduvo el detrás güero, de, le decían. anduvo detrás de Rosario, la de... Sí, claro. la de bueno, Acuña. ¿quién no? La otra gran musa de... La otra gran musa de los poetas mexicanos del siglo XIX. Si hubiéramos vivido en ese tiempo estaríamos haciendo También fila estaríamos enamorados. en el Salón de Rosario. Bueno, pero vamos con Micoló, Ah, antes de vamos que con sigan Micoló. con sus musas. Los gallos de No es la Micoló. criadita de pies nudosos ni la que sueña con los gomosos y con los gallos de Micoló. Dicen que Micoló es es el propietario peluquero? de una peluquería muy exclusiva que estaba en la época. Tenía su banderita con los colores azul, blanco, rojo. La polémica de que significaba que es porque se hacían sangrías, por eso tenía el color rojo y azul, quién sabe por qué tantas cosas. Pero bueno, era muy famoso y muy visitado por los lagartijos y los gomosos. Los gomosos, pues su nombre lo dice, eran los que andaban con el cabello engominado. Los lagartijos eran pues los catrines. Los petimetres de la época. Los petimetres de la época, y en la calle de moda, en la calle elegante de la ciudad, en el bulevar. Soñaban que esto era un bulevar, no que era una calle cualquiera. Y, Le llamaban bulevar, a pesar de que no tenía árboles. Dicen de una manera maravillosa, vamos a bulevardear, decían. Entonces bulevardear significaba, vamos a caminar por plateros, Y viendo también los aparadores. llamaban flanear, ¿no? Flanear era De más bien flanear. vagar sin rumbo, Sí. ¿no? Pero esto era más bien pues, salir a bulevardear, ver los aparadores, caminar, ver a las muchachas, enterarse de chismes, encontrarse a los amigos. Vamos a seguir caminando por la calle.
También se decía que justo afuera de Micoló era donde estaban el grupo de políticos también haciendo como sus transacciones. O sea, y se todo. reunían afuera de la peluquería, en lo que les cortaban el cabello o la barba, y ahí Sí. Hasta Gutiérrez Nájera tiene algo muy curioso Sí, que cierto, dice, sí. luego yo no sabía si salir a oír la parte política o quedarme adentro, que estaba más la parte social, digamos. y no sé qué dice, siempre renunciaba y me quedaba en la social. Pues esta esquina llega a ser de conspiraciones, por aquí enfrente está la Porfesa, que fue donde- otra zona de conspiraciones. Crucial para la independencia. Pero lo que te dice mucho lo de Micoló es este enorme cuidado que comienza a tener el hombre por su cabello y por los bigotes. Se ponían fundas, Sí. usaban pomadas. Son los metrosexuales. Sí, de- eran los metrosexuales. De los primeros de la historia de la Claro que sí, cultural de se ponían México. fundas en la barba, se cuidaban demasiado. Y lo de los gallos de Micoló Sí, era algún es lo que iba a adorno que decir. había. Y con los o- gallos de Micoló, dice José Emilio que la peluquería estaba completamente llena de imágenes de gallos, que era el signo del local. Por claro. eso, por ahí alguien dijo que Micoló era un diputado y que Sí, le que- gustaban las peleas de gallos. ¿Falso? No, pues según José Según Emilio, José Emilio, no. José Emilio, que es el gran experto en Claro. estas materias, se trata de unas estampas, unas ilustraciones. Y bueno, pasamos, ya no pudimos detenernos mucho por la casa de la Güera Rodríguez, que fue Claro. el otro personaje emblemático del que se dice que La no queda un cuadro, no sabemos cómo fue esa mujer que enloqueció a todos. Así como Rosario de la Peña enloqueció a los de la segunda mitad del siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX tuvo una Bolívar, Santana, Humboldt, Iturbide. aparte como 5 esposos. Sí. Dice, cuenta Artemio de Valle Arizpe que se paraba un hombre aquí a verla, que era tan bella que se paraba todos los días un hombre a verla y la deseaba, y entonces no sabía qué hacer, y entonces dijo, pues voy a hacer un pacto con el diablo. Hace el pacto con el diablo, se le aparece el demonio y le dice, ¿qué quieres? Te ofrezco mi alma a cambio de la Güera Rodríguez. Pues tú estás loco. Si yo supiera cómo hacerle para tener a la Güera Rodríguez, ya lo hubiera tenido para mí, no andaría. No hay que olvidar que el desfile de la victoria de la independencia el 21 de septiembre de 1821 lo cambiaron de Para que su pasara ruta por para aquí. que pasara por la casa de la Güera Rodríguez y viera a Iturbide Sí, pasar. que debía haber estado en esta esquina. sí. Así es. Bueno, seguimos buscando la huella de Manuel Gutiérrez Nájera sobre la calle de Plateros. Hablabas de las cantinas, decías que aquí estaba el Salón Nueva Orleans, aquí estuvo la Fama Italiana, aquí estuvo el Salón Flamand, pero aquí estuvo, ya vamos a pasar por ahí, no, todavía falta un poquito, el Salón Bach, que el Salón Bach el original. era el original. Ahora hay una librería Gandhi, ahorita la vamos a ver, pero ese es el segundo lugar importante. Aunque ese no es el lugar de Gutiérrez Nájera, es un lugar muy importante para los jóvenes de la generación siguiente, que son José Juan Tablada, que es Amado Nervo, que es Luis G. Urbina, que son los que hacen la revista moderna. Vamos a caminar hacia ese lugar para conversar de esto un poquito más adelante. Bueno, pues ya estamos frente a la librería Gandhi, que es el lugar en donde estuvo este lugar emblemático para la bohemia porfiriana. Fue el lugar en donde se le rendía culto a los excesos, a la improvisación, a todo esto que acompañó ese momento del cual no compartió Gutiérrez Nájera, porque Gutiérrez Nájera venía más bien de un orden más medido, era en ese sentido más clásico, y estos eran muy improvisados, eran los jóvenes del opio, eran los jóvenes de los prostíbulos, eran los jóvenes que retaban a la pachorra, digamos, de la sociedad, de la moral porfiriana, y se reunían todas las tardes aquí, a donde llegó el tarro de cerveza helada. Era la novedad que se vendía aquí. Acababa de inventarse, digamos, de alguna manera el refrigerador, y eso permitía que la cerveza agarrara la fuerza que adquiere cuando tomas una cerveza helada, espumosa. Entonces llegaban y empezaban a consumir aquí. A veces salían a entregar o a escribir sus artículos y regresaban, y de aquí agarraban camino hacia los distintos lugares de la noche. En Avenida Juárez estaba la cantina La América, que decía Ciro B. Ceballos que tenía la característica de que estaba abierta a perpetuidad. También cuenta Ciro B. Ceballos que aquí hubo un cambio de cuando el señor Bach, propietario, lo vendió, que se aburguesó totalmente, que antes era un lugar en el que podía entrar cualquiera y que después como que no le gustó el gusto que tomó ¿Era el lugar. este? Sí, el Salón Bach. Ya.
Bueno, pues estamos llegando a la Casa Borda, en donde estuvo la revista Moderna y donde estuvo también el primer cine. El Salón Rojo. El cine, no el primero, pero sí la primera sala de cine que se hizo en la ciudad, justo en la esquina, el Salón Rojo. Me encantan los recuerdos de Salvador Novo, cuando Salvador Novo llega a la ciudad y lo traen a conocer. Dice que le compran unos zapatitos blancos y con esos zapatitos blancos el gran cronista da los primeros pasos por la ciudad y dice que lo traen a conocer el Salón Rojo y que se maravilla porque ¿qué creen que tiene? Escaleras eléctricas. Entonces imagínate, Wow. se paraban, subías, tenía espejos deformantes arriba. ¿Sería el había, único lugar que tenía escaleras eléctricas o era muy yo creo que ya había, Ya en el centro mercantil, no sé si había, no sé. ¿Quién sabe? Pero para él, recién llegado a la ciudad, es Wow. como su gran revelación. Por aquí se entraba, esta es la puerta de entrada, tiene unos espejos deformantes, tenía 2 salones de baile, tenía una fuente de sodas. De hecho, todavía en 1917, la primera cronista del periodismo mexicano, Cube Bonifant, que escribió en El Universal, tiene crónicas donde cuenta que viene al Salón Rojo a ver películas y describe un poco cómo era el O sea, era ambiente. todo un centro de esparcimiento, digamos. Pues sí, pero ya no queda nada, todo fue absolutamente, el interior fue completamente transformado, ya se ve, desde aquí lo vemos, esto es lo que alcanzamos a ver, es una modificación del siglo XX horrible, atroz, espantosa, le quitaron todo el carácter que pudo haber tenido la casa del rico minero José Borda. Todavía Con el está balcón. el balcón más largo de la ciudad, que es donde dice la leyenda que salía a pasearse La la esposa esposa de en lo que él Borda. se iba a las minas. Y en este balcón del primer piso En un entrepiso es donde estuvo la revista, ¿no? sería, Sería por esta altura sí. más o menos. pues no, ya es que no ¿Y podemos... llegaron a coincidir con el Salón Rojo? Sí, No, claro, ¿sí? sí, llegaron a coincidir, sí, desde luego. Ahora, esta revista Moderna es la que agrupa a todos los jóvenes que retoman la bandera de Manuel Gutiérrez Nájera y la vuelven el emblema de esta revista, porque había surgido una revista azul editada por Manuel Caballero y que era precisamente... Manuel Gutiérrez Nájera fue el creador de la revista azul, dejó ahí mucho de su obra, convocó a muchísimas plumas, ahí surge, digamos, de alguna manera el modernismo, la corriente que conocemos como el modernismo, y luego a la muerte de Nájera la compra Manuel Caballero y se dedica a hacer todo lo contrario en términos estéticos de lo que había postulado Gutiérrez Nájera. Y de hecho se dice que la primera manifestación en el tiempos del porfiriato que hubo en la ciudad la hicieron los jóvenes contra la revista azul de Manuel Caballero. Imagínate qué mundo era que hacías una manifestación contra la estética de una revista, imagínate qué mundo perdimos. Claro. Era muy malo el porfiriato, pero también tenía estas cosas Estaba que lleno se de han ido. tensiones, ¿no? Sí, sí. Digo, pues esta era la calle de los ricos y todo lo demás era miseria, pero se permitían algunas cosas que ya hemos perdido, como es esto. Vamos a hacer una marcha para protestar porque le están haciendo una corriente estética que no me gusta Que en no. una revista, se me hace fabuloso. Y ¿no? la revista Moderna tenía a Julio Ruelas como el principal ilustrador, Así es. que era el mundo de Julio Ruelas es un mundo que también hay que soñar para tener todo ese mundo de fantasía, De diablos, de mezclas. de cosas enfermizas, claro. de cosas nocturnas, macabras. Él era el gran sacerdote del Salón Bach, de hecho muere en París también prematuramente, con la salud absolutamente quebrantada por los excesos. Es la primera generación de los reventados, porque si tú ves a Manuel Paino, ves a Guillermo Prieto y eso, parece que no existe el alcohol. Claro. Siempre hablan de cafés, de chocolatitos, de tertulias, etcétera. De comida, comen mucho, mole. Pero queda muy oculto cómo sería la vida nocturna de ellos porque son muy pudorosos al hablar de eso. Dicen que bueno, tú dijiste de Prieto, que era muy enamoradizo, y Paino dicen que era la calamidad de la ciudad. Cortejaba a todas las muchachas y todas las muchachas estaban enamoradas de él, etcétera. Pero hay una zona de pudor que no se menciona y estos son los primeros que la explotan y no solamente la explotan, luego lo cuentan en sus libros, en sus memorias. Tablada se llegó a inyectar morfina. Imagínate nada más a qué punto llegó la experimentación de esta generación que por las máximas de Baudelaire y de los paraísos artificiales se permitían La idea cosas de la alquimia, ¿no? se permitían cosas que no se habían visto. Déjame leer otra estrofa del poema.
porque me gusta mucho esta parte. ¿Cómo resuena su taconeo en las baldosas? Eso nos dice que esa mujer Claudia, por caminaba favor. y aquí No, eran no se va a baldosas, poder. Traes de ¿no? goma, cara. ¿Con qué meneo luce su talle de tentación? Imagínate el tallecito que Sí, debía porque, tener. porque además era la época de los corsés. Usaban los corsés. Entonces tenía que ser 50 centímetros. Y además ese taconeo es como el ritmo del poema, Claro. ¿no? Todo el tiempo ¿Con está- qué airecito de aristocracia mira a los hombres? ¿Y con qué gracia frunce los labios? Mimi Pinzón. Mimi Pinzón haciendo alusión a la griseta de Musset, del cuento de Musset. Luego, Si quieres digo, si alguien la alcanza, si la requiebra, ella ligera como una cebra sigue camino del almacén. Pero hay del tuno si alarga el brazo. Nadie le salva el sombrillazo que le descarga sobre la sien. Entonces tenemos taconea, usa tacones, una breve tiene cintura. una breve cintura y usa sombrilla para protegerse del sol. Qué maravilla. Qué hermosa estampa. Sí, es una sí, estampa sí. de las más Bueno, bellas. sí, claro. El estudio de las musas en la poesía daría para algo muy, muy, muy fascinante. El primer poema dedicado a la Ciudad de México lo escribe Bernardo de Balbuena en 1601, La grandeza porque se lo mexicana. pide una mujer que se llama Isabel de Tobar En Culiacán. en Culiacán, que le dice, yo voy a ir para México, y le dice, cuando llegue a México, escríbame y dígame cómo es esa ciudad que dicen que es la metrópoli más bella del mundo. Y Bernardo de Balbuena llega y pone a Isabel de Tobar, a doña Isabel de Tobar, que me preguntó tal cosa, y entonces escribe un poema completo para contarle cómo es la Ciudad de México. Entonces, el estudio hablamos de Rosario ahorita, Claro. y esta misma, aunque dicen que la musa, en realidad, la duquesa de Job, es Marie, Marie. pero hubo antes otra duquesa, porque Gutiérrez Nájera cuenta que era muy asiduo al teatro y que en una obra de teatro vio a una mujer que le pareció que era su Su mujer, padre lo llevó, su ¿no? A ver duquesa, si- y que se enamoró perdidamente de ella. Por ahí está el nombre, está el nombre de la mujer, que muere también en México en una de las epidemias y se pierde. Y entonces dicen que Gutiérrez Nájera va arrastrando un poco el espíritu. Era una francesa, una actriz francesa, y de ahí radica un poco también la obsesión por lo francés. Es que es curioso porque también José Emilio Pacheco dice que se vivieron en los últimos 40 años del siglo lo que se vivió en el resto del siglo en Europa, en México. O sea, que juntaron naturalismo con romanticismo, con simbolismo, parnasianismo. todas las Todo corrientes. lo juntaron en muy poco tiempo. Entonces, es curioso porque cuando cuentas estas historias sí tiene muchos ecos de romanticismo, ¿no? De un romanticismo que renegaban un poco, pero al final ahí lo tenían mezclado con todo, ¿no? Es Claro, interesante. claro. Bueno, vamos a avanzar un poco más para llegar a la conclusión del poema. Bueno, estamos ya llegando prácticamente al enfrente de la Casa de los Azulejos, donde estuvo el Jockey Club, este lugar exclusivo para los aristócratas de ese tiempo, el lugar en el que se reunían. Dicen que a veces sacaban hasta los sillones para ¿sí? estar con el puro y la copa, viendo el movimiento de la calle. Era el lugar donde se reunían, está lleno de leyendas de la aristocracia porfiriana. Una de ellas cuenta cómo Torres Adalid perdió aquí su fortuna jugando a las cartas con un rival al que le dijo, se quedó sin nada más le quedaba una hacienda. Y le dijo, ¿cuánto crees que vale mi hacienda? Entonces él dijo, ¿cómo vas a jugar tu hacienda si ya es lo último que te queda? Y le dijo, mira, si no me la juego hoy, la voy a jugar de todas maneras mañana. Si la pierdo, me voy a ir, me voy a poner a trabajar y me voy a olvidar de esto. Y si la mantengo, voy a seguir jugando. Entonces vamos a sacarlo a una carta. Sacó a una carta y la perdió. Y entonces se fue al otro día a un rancho que le quedó y comenzó y logró hacer una de las grandes fortunas del porfiriato, una de las leyendas que habitan esta casa. Pero es el final del poema, es el principio y el final del poema, ¿no? Sí, es el recorrido de esta mujer. Aquí viene caminando por las baldosas, taconeando, moviendo la cintura, dándole sombrillazos a los tunantes que intentan requebrarla de amores, que eso le da mucho gusto al poeta, claro, porque es una mujer fiel, ¿no? Y entonces llega a la esquina del Jockey Club, pero
Y el único estrofa que se repite, Que se ¿no? repite Que en el es poema, abre y lo cierra. desde las puertas de la sorpresa hasta la esquina del Jockey Club, no hay española, yanqui o francesa, ni más bonita ni más traviesa que la duquesa del Duque Job. Bueno, pues es el lugar, aquí terminaría el recorrido, o por aquí es los 850 y tantos pasos que tenía que dar la griseta para poder atravesar la calle desde las puertas de la sorpresa hasta la esquina del Jockey Club. A los 36 años, de repente Manuel Gutiérrez Nájera cae en cama. Ha dejado, como dices, más de 2,000 artículos sembrados en los principales diarios y revistas de su tiempo. Es celebradísimo porque es el mayor prosista de su tiempo con Altamirano. Tiene un don para escribir artículos que hace que la gente vea lo que Gutiérrez Nájera está contando, y eso hace que sea un periodista muy leído y muy solicitado. Todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo saludaba, todo el mundo lo quería, todo el mundo lo adoraba, y él, alimentando ese fuego, pues es como entregaba los 5 o 6 colaboraciones al día, y de repente su salud se fue quebrantando. Hay una versión que dice que se murió de hemofilia. Está la versión de que el alcohol y las madrugadas salvajes del periodismo, de la vida de redacción, acabaron con él. En todo caso, muere en la calle de Santo Domingo. A un lado del templo de Santo Domingo usted puede encontrar la placa que dice: aquí murió Manuel Gutiérrez Nájera. Se van a despedir algunos de sus amigos, lo encuentran ya completamente quebrantado. Dicen que le dijo a Nervo, cuando lo fue a ver, le dijo: voy de salida. Y fue de las últimas palabras, y al poco tiempo murió, a los 36 años de edad, dejando a la literatura y al periodismo privados de lo que hubiera sido sus mejores años, porque tenía 30 años más por delante para dar lo mejor de él. Quién sabe a dónde hubiera llegado. Sería un poeta a la altura de Darío. Y le hubiera tocado todo el cambio del país también, todo ese cambio de la revolución, todo este cambio. Hubiera sido un testigo magnífico de esa época. Ahora, quién sabe, porque nosotros lo vemos ya como el testigo privilegiado del porfiriato. ¿Qué hubiera sido Gutiérrez Nájera si se hubiera aliado a Huerta? A lo mejor diríamos, por como muchos, Claro. que muchos nostálgicos del porfiriato y del orden porfiriano, que optaron por Huerta y no por el desorden que implicaba la revolución, el maderismo y todo esto. A lo mejor sería satanizado. No lo querríamos como lo queremos, al punto de que Diego Rivera, que era un fanático de la ideología, no hay más ruta que la nuestra, lo puso en su mural, en donde puso a gente a los que no quería, los ponía, se burlaba, era implacable Diego Rivera con ellos, y ahí lo pone quitándose el sombrero, muy elegante, con el ojal, con la flor en el ojal, con el sombrero de copa, saludando el paso de 2 damas que van caminando emplumadas. Pero algo que no entendió fue ese humor que siempre tuvo, ¿no? Aunque fue como un seguidor del porfiriato y todo, siempre lo vio todo con mucho humor, ¿no? Esta ciudad parisina, siempre se burló de todo. Se burlaba, sí. Sí. Era una manera de ejercer de la hacer crítica. ¿no? Un poco, hay unos críticos marxistas que dicen que eran unos escapistas los modernistas. Y Octavio Paz, en un texto maravilloso, dice: es que no eran escapistas, no les gustaba la realidad que tenían y hacían otra. Una íntima. Claro, esta era mi Claro. realidad. Justo Sierra dice de Manuel Gutiérrez Nájera que Manuel Gutiérrez Nájera nunca salió de la ciudad, solamente hizo un viaje a Cuernavaca, hizo un viaje creo que a Guanajuato, casi llorando porque se dejaba la ciudad, se fue en tren, tomó el tren en Buenavista. Tiene una crónica magnífica del primer viaje en tren, porque a él le toca la inauguración del ferrocarril en Buenavista, y dice: antes uno tenía que ir a las ciudades, dice, ahora se sienta uno cómodamente en un sillón y las ciudades llegan a vienen a uno. uno y uno las ve por la ventana. Era un escritor extraordinario. Desaparece, nos deja privados de lo que pudo haber sido, creo, lo mejor de su producción. Y yo insisto, pudo haber llegado a las alturas de Darío, si no es que superado a Rubén Darío. Pero bueno, pues estamos prácticamente llegando al final de este recorrido y esta conversación. Mi querido Leo. Bueno, todos los 22 de diciembre hay que recordar Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, hay que recordar siempre a Manuel Gutiérrez Nájera, con un poco de champán, yo creo, porque es espirituoso. Ahí está, lo está Claro. recomendando. Champaña, bistec, Chapultepec. ¿Puro? Es el único poeta que se atreve a hacer que rimen bistec con Chapultepec. Ya es también un gesto de valentía increíble. Mi querida Claudia. Gracias, Mil gracias. Héctor. Gracias. Espero que haya disfrutado este recorrido más literario que nunca. Yo lo disfruté muchísimo. Ojalá usted nos haya acompañado en este gusto, en este placer, en este sentimiento. Espero que se la siga pasando muy bien y lo espero la próxima semana. Ya lo sabe usted, aquí en El Foco.